y las corrientes de aire que se producen y lo que nosotros veríamos en las imágenes del radar meteorológico. Aquí vemos un poco el funcionamiento, porque ahora veremos unas imágenes donde vamos a ver distintos colores y cada uno de ellos que se corresponde con la intensidad de lluvia. Y los causantes finales de la lluvia en una onda fría pues sería una tormenta ordinaria multicelular, que suelen ser más intensas, más lluviosas, las supercélulas, que son tormentas que llegan a generar tornados y esas suelen dejar bastante más precipitación. Y luego se conoce como línea de turbonada, que es una especie de frente donde se generan tormentas. Luego tenemos sistemas a más grande escala, que son los sistemas convertidos en mesoscala, que llegan a alcanzar un diámetro de unos 300 kilómetros aproximadamente, y donde las nubes llegan a crecer una altura considerable. Entonces vemos que para la formación de las tormentas, vemos que hace falta una organización, o sea que las nubes lleguen a alcanzar, que se compacten, que la inestabilidad en la atmósfera sea alta. Cuanto más alta sea la inestabilidad, o sea, cuanto más diferencia de temperatura tenemos en la vertical, pues se pueden llegar a formar tormentas más potentes, como hemos visto antes. Pueden llegar a formarse supercélulas o líneas de turbonada, que suelen ser los fenómenos que se producen en la gota fría y dejan mayor precipitación. La cizalladura es el corte de los vientos que se produce entre superficie y capa alta. Cuanto mayor es esa cizalladura, ese corte de los vientos, pues las tormentas se pueden formar, son más potentes. Aquí vemos el esquema de una tormenta ordinaria, que esto podría ser una tormenta en un día de verano, que no dura más de media hora, que tampoco llegan a ser muy violentas. Se producen precipitaciones normales, de unos 30-40 litros a la hora, como mucho. Aquí vemos el ciclo de vida de una tormenta ordinaria, que, como vemos, en los primeros minutos se producen las corrientes ascendentes y la precipitación no llegaría a formarse hasta pasado un cuarto de hora, 20 minutos, y cuando se producen más fuertes sería en este periodo hacia los 25 media hora. Aquí en las tormentas ordinarias no hay una cizalladura muy fuerte del viento, entonces el viento que sube y el viento que baja coinciden en la vertical y no es capaz de crecer mucho el cúmulo, la nube de tormenta. Aquí vemos que en las tormentas multicelulares hay un desacople entre el viento ascendente y descendente, y lo que se llega a producir es una generación de núcleos tormentosos constante. Cuando un núcleo tormentoso se forma y muere, forma un pequeño frente que genera otros núcleos, y así sucesivamente. Aquí vemos el ciclo de vida de una tormenta multicelular, que es como si fueran muchos núcleos de tormentas pequeñas, de tormentas ordinarias, pero agrupadas en un núcleo más grande. Luego llegamos a las supercélulas, que esto ya son tormentas que son las que producen lluvias más intensas y pueden llegar a formar hasta tornados. Estos ya sí son peligrosos. Es como la que sucedió en el caso que hemos visto antes de 1997, que se generó un tornado por Oaxaca y aquí llegó a dejar, creo que fueron 50 litros en 25 minutos. Y en Tíjola fueron 95 litros, lo que dejó un tipo de tormenta como esto. Aquí vemos en una supercélula cómo llegan a generarse los tornados por el corte de viento. No se ve muy claro, pero vemos que los vientos en altura llevan una dirección y en superficie otra, y cuanto mayor es esa desviación de viento y más fuertes son, pues puede llegar a generarse más fuerte y generar hasta tornados, como pasa en estos tipos de tormentas. En las líneas de turbonada, que son sistemas de tormentas ya más organizados
donde ocupa un área mayor, puede llegar a ocupar una provincia entera. Es lo que pudo pasar en las inundaciones del 73, que estuvo generándose constantemente una línea de inestabilidad y las tormentas estuvieron sucediéndose sobre el mismo punto, llegando a acumulaciones de precipitación bastante grandes. Vale. Aquí vemos ya el otro sistema más organizado, que se llama el sistema convertido de mesoscala, que hemos cogido un caso del día de septiembre de este año, donde aquí se ve que ya llega, aquí está la península ibérica, y el núcleo es como si fuera una tormenta más organizada, pero bastante grande, similar a un huracán, que llega a alcanzar topes de temperatura muy bajos, y eso quiere decir que las nubes alcanzan un desarrollo muy alto, llegan a bastante altura, y las precipitaciones son bastante intensas. Aquí vemos una imagen de satélite de esa situación, donde se ve que afectó a la zona de Almería y Granada, y la precipitación que dejó. Es un sistema como este, como el que pudo afectar en las inundaciones del 73. Lo que pasa en esta ocasión dejó solo 31 litros en Almería y aquí 17. Aquí vemos con un detector que tenemos montado en el observatorio, un detector de descarga eléctrica que se produjeron. Hubo un pico de intensidad justo cuando teníamos el sistema encima. Estos sistemas suelen traer bastante aparato eléctrico. Y aquí vemos la situación sinóptica de la gota fría que nos afectó durante estos días, que aquí llegó a dejar 50 litros por metro cuadrado, y como vemos se situó, como hemos visto antes, en una posición quizás no muy idónea para nosotros, y sí más por la zona del norte de Argelia, donde ahí sí sucedieron inundaciones. Aquí vemos la secuencia de imágenes de satélite de esos días, de lo que pasó. Sí, se ve muy bien. Cómo fue avanzando el núcleo de la tormenta. Esto fue el martes pasado, en una tormenta que dejó fueron 20 litros por metro cuadrado aquí en el bosque. Aquí vemos la imagen del radar, como hemos visto antes. Esto aquí es más precipitación, estos colores, el amarillo y el naranja, es intensidades más fuertes. Vemos que por la zona de Almería, así se repite, cómo se fue formando por la zona de Alborán, se introdujo por Almería hasta que llegó a afectarnos a nosotros. En las inundaciones del 73 pues, pudo pasar algo similar, pero se quedó estancado. Sí. Y aquí vemos, no sé si se ve muy bien, vemos un gráfico de lo que pasó en superficie del martes, cuando cayeron los 20 litros por metro cuadrado, cómo la temperatura desciende, la velocidad del viento sube considerablemente porque se produce un pequeño frente de viento. Y esto es lo que se vio desde superficie, como la línea que divide la zona de lluvia y de no lluvia. Esto sería en una línea de turbinado, como hemos visto antes, una zona organizada de tormenta. Y aquí ya nos metemos en las consecuencias de la gota fría en